Damos la bienvenida al abogado Vicente Solano, PhD. Quisiéramos, doctor Solano, conocer en esta mañana su punto de vista sobre la situación del país, cómo marchan las cosas. Un bajo crecimiento económico del Ecuador, una desaceleración de la economía, una muy escasa inversión en obra pública por parte del gobierno, que vienen de la mano de una serie de medidas económicas que se han concretado en los últimos días, entre ellas la elevación del precio de los combustibles. Iniciemos con este último tema. ¿Cómo vio usted de las protestas del jueves? ¿Qué futuro le da a la protesta social en Ecuador? Muy buenos días, Gustavo, y a todos quienes nos ven y nos escuchan por Radio Antena 1. Muchísimas gracias por la invitación. En realidad me parece que hay varios elementos que se deben discutir y efectivamente todos ellos también enmarcados en varios aspectos que tienen que ver con el futuro del propio gobierno, ¿no? Me parece que la expresión de los últimos días de movilización en el país demuestra que efectivamente hay disconformidad con el gobierno nacional. Sin embargo, más allá de eso, ¿no? Me parece que hay algunos temas que son preocupantes o que diríamos así, no solamente le preocupan a los que manifestaron su disconformidad o en este caso su desacuerdo con el gobierno. Entendamos que inclusive en los últimos días se ha señalado con cierta claridad de que el gobierno nacional ha venido en un claro descenso, yo diría en una pendiente de un descenso que efectivamente demuestra que el gobierno nacional, más allá de que haya o no también movilizaciones en la calle, ¿no? Lo importante es que hay un alto grado de desacuerdo con las políticas económicas, sobre todo del gobierno nacional. Ahora, quizá simplemente para la que... idea, eso acentuado si me también con escucha, la abogado decisión de Solano, lo que va a ser la consulta, los resultados de la aparentemente no estoy consulta y escuchando nuestro obviamente la retorno. inseguridad. Sí, ¿sí me escucha? Sí, querido Ya, Gustavo. quería acotar yo sobre el tema de la caída en la popularidad o aceptación del gobierno, si bien esté significativa, tomando su punto más alto, casi unos 30 puntos, sin embargo continúa en niveles bastante positivos, aceptables, con niveles que bordean el 50%. Sí, en efecto, y lo que se dice es que efectivamente hay un 50% de apoyo. Bueno, yo creo que efectivamente puede ser un apoyo en el sentido de que hay ciertas políticas públicas efectivamente que pueden tener algún nivel de consideración positivo desde la ciudadanía. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que la visión de futuro del gobierno es justamente lograr alcanzar la reelección. No sabemos que efectivamente el presidente Noboa va a buscar la reelección. Y en esos términos, aunque yo digo el principal candidato o quien podría ganar las elecciones sería el propio presidente Noboa, sin embargo, hace pocos meses, diríamos, no tenía mayor contendiente y era muy fácil para el propio presidente Noboa reelegirse, ¿no? Pero parece que definitivamente el principal enemigo del presidente Noboa es el propio presidente, ¿no? Porque no ha implementado, como digo, políticas públicas y económicas que realmente están, digamos, causando cierto golpe en el país. Probablemente todo esto, digamos, todavía no se siente directamente, ¿no? Y como decíamos, esto no es una cuestión, incluso la medida de los combustibles no es inmediata, porque esta liberalización de los precios de los combustibles están, diríamos así, sujetos al mercado internacional. Por lo tanto, aunque hoy no suba mucho la gasolina, ¿no? Efectivamente en los próximos meses puede ser lo contrario, ¿no? Entonces ahí sí se verán las medidas económicas, ¿no es cierto?, en su esplendor. Y además de ello, ¿no? Hay que esperar también, ¿no?, de qué es lo que va a pasar cuando lo que está sucediendo, ¿no? Que las medidas que se aprobaron en el mes de abril, justamente en la consulta popular y referéndum, ¿no?, ya ha pasado básicamente ya prácticamente 3 meses, ¿no? No se ha logrado concretar la mayoría de estas medidas y en el caso de la inseguridad, diríamos, se mantiene, si no decirlo menos, ¿no?, en los índices de inseguridad que la ciudadanía percibe, ¿no? Y además, evidentemente, en las cifras que también, las pocas cifras que se tiene sobre lo que implica los crímenes, homicidios, ¿no es cierto?, y la delincuencia organizada. Entonces, en ese sentido, me parece, estimado Gustavo, que la cuestión no es solamente mirar las movilizaciones, porque si uno mira las movilizaciones, yo diría que hay dos elementos. Por un lado, un elemento de que sí, diríamos, ciertos sectores sociales, sobre todo las organizaciones sociales
vinculadas al Frente Popular y otras, además de las organizaciones estudiantiles, son las que han direccionado, diríamos, sobre todo las movilizaciones a nivel nacional. Sin embargo, esas movilizaciones, claro, no tienen probablemente, yo creo que estoy de acuerdo en ello, el grado y la alta participación que probablemente uno busca. Sí, fueron bastante incipientes, sobre todo comparando con otras protestas similares de los últimos años. Entendamos, Gustavo, también de que, ¿no es cierto?, hay un sector importante también que no se ha plegado sobre todas estas acciones de movilización, que es la CONAIE, ¿no?, que ha sido siempre, diríamos así, un movimiento social y obviamente, ¿no es cierto?, una organización social importantísima en la participación justamente en la movilización y en la participación ciudadana no institucional, ¿no? Básicamente yo diría, eso implica obviamente una desmovilización también de ciertos sectores. Además, también, ¿no?, de que el gobierno, sobre todo, ¿no es cierto?, ha logrado, diríamos así, contactar y, digamos, concretar al menos acuerdos mínimos con los transportistas, lo cual ha hecho que efectivamente no se sumen a las protestas tampoco. Eso obviamente golpea, digamos, el grado de movilización. Pero además de eso, estimado Gustavo, hay que ser muy claros en esto, ¿no? El análisis no puede ser simplemente que los sindicatos ya no sirven, ¿no? Hay que preguntarse, por ejemplo, ¿cuántos nuevos sindicatos se han formado, por ejemplo, en instituciones públicas o privadas en los últimos años? Muy pocos, estimado Gustavo. El tema de la sindicalización, por ejemplo, a nivel de lo que tiene que ver con las instituciones públicas es mínimo, ¿no? Entonces, básicamente hay también una evidente caducidad, podríamos llamarlo así, de los dirigentes sindicales. No ha habido una renovación ni de las personas ni del discurso. Efectivamente, además de eso, yo creo que un tema de la democratización interna de estos espacios es necesario. Yo creo que si usted ve, y con mucho respeto, evidentemente, ciertos dirigentes, pero hay dirigentes que ya están 20, 25 años, ¿no?, en el Frente Unitario de Trabajadores. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿no es cierto?, ¿dónde está el cambio generacional justamente también en este caso, sindicatos? Pero además recordemos, estimado Gustavo, que es un problema también el problema de la organización y la asociación. En este caso, desde el año 2008, por ejemplo, ¿no es cierto?, yo que soy miembro del Colegio de Abogados, ¿no?, es justamente una sentencia de la Corte Constitucional estableció prácticamente que no era, ¿no es cierto?, así diríamos, obligatorio, entre comillas, ¿no es cierto?, agremiarse. Pero claro, esta cuestión de la, digamos así, descorporativización de la sociedad que planteaba el propio Rafael Correa, ha implicado que muchas de las organizaciones sindicales, gremios y otros se debiliten, ¿no? Y eso ha hecho justamente también, o hizo, digamos así, yo creo que con una pretensión de un mayor control, ¿no es cierto?, político y un mayor control social desde el Estado hacia los gremios. Lamentablemente eso ha pasado factura. Y el día de hoy tenemos básicamente, ¿no es cierto?, gremios que sí pueden existir muchas veces en el nombre, pero se han convertido en una especie de únicamente clubes, ¿no?, de deportes, de ciertas otras actividades, que muy poco hacen, o digamos en este caso, participan en la vida pública y en la vida política. Si usted veía hace muchos años, ¿no es cierto?, colegios como de arquitectos, inclusive el propio colegio de abogados y otros, ¿no es cierto?, tenían un espacio de mayor, en este caso, influencia en las políticas públicas de cualquier gobierno. No estamos hablando necesariamente de que los colegios o gremios, ¿no es cierto?, tenían alguna tendencia, pero sí participaban en el debate público, en la propuesta o en la generación de proyectos de ley. Hoy, muy poco, yo le diría casi nulos son. Sobre este silencio de los colegios profesionales, le voy a hacer una pregunta más adelante, pero para no perder el hilo del tema de las protestas y antes de ir a ese otro tema, quisiera preguntarle desde su punto de vista, su percepción, ¿qué factores estarían afectando ese favoritismo sobre el gobierno que va en caída, la percepción de la gente sobre el gobierno de Noboa? Mira, aunque nos pareciera un poco extraño, estimado Gustavo, y usted podrá concurrir en ello, me parece que los golpes que ha dado, yo digo en los golpes en el sentido más amplio, ¿no?, en este caso a los sectores populares sobre todo, realmente a mí me parece sorprendente, y me sorprende mucho, porque el haber planteado esas medidas económicas como la liberalización de combustibles, la subida del IVA, yo creo que ningún gobierno, ni el propio Guillermo Lasso, ni Lenín Moreno lo pudieron hacer y enfrentaron grandes movilizaciones justamente por ese tipo de medidas. Noboa en 6 meses lo ha hecho de forma muy rápida. Y
yo creo que esos golpes rápidos, de esos push que ha dado el propio presidente de la República, no ha permitido incluso que la ciudadanía realmente despierte, ¿no? Es como una especie de golpes, de knockouts así, en el cual la ciudadanía todavía no siente efectivamente y no sabe efectivamente lo que está pasando. Alguien decía, esto es como la especie de doctrina del shock de Naomi Klein, que básicamente es, digamos así, tener la ciudadanía todavía en un cierto momento de crisis total, ¿no? De shock total, en el cual la ciudadanía no sabe cómo responder. Y claro, porque si es que eso pasaba hace 10, 15 o 20 años atrás, probablemente, ¿no es cierto?, cualquier gobierno, inclusive el propio Rafael Correa, probablemente hubiera terminado fuera de la presidencia. Sin embargo, hoy, ¿no es cierto?, Novoa ha logrado establecer estas medidas y eso obviamente le permite también, diríamos así, afrontar, digamos, incluso una campaña que me pareciera muy difícil de ganarla, pero todavía es posible, ¿no? Y lo último, yo diría en este caso también hay que entender que bajo eso, entonces, el presidente de la República sigue ampliando su influencia, sobre todo en el tema del discurso y de una construcción de una verdad política que me parece que es, diríamos así, para muchos nos parecería muy difícil de creer, pero que en ciertos sectores sociales tiene un reconocimiento. Probablemente, como digo, para quienes hemos revisado los datos y tenemos, digamos, algunos elementos mucho más claros, estamos, diríamos, viendo un futuro muy complejo del país. Pero para ciertos sectores ciudadanos, el gobierno efectivamente está haciendo lo que debe hacer. Y claro, la mayoría de los ecuatorianos probablemente se encuentran en ese tipo de ingenuidad o, yo diría, desconocimiento. Entonces, frente a eso, yo creo que la situación del gobierno es, diríamos así, una situación de crisis, sí, pero todavía no creo que eso se pueda, diríamos así, desenvolver una posibilidad en las movilizaciones o en la calle. Yo creo que justamente el referéndum, diríamos así, aprobatorio, o en este caso de confirmación del presidente de la República, van a ser las propias elecciones. Sin embargo, yo creo que los propios problemas que tiene el presidente de la República no son tanto hacia afuera, sino son hacia adentro del gobierno. Porque como podemos ver, ¿no es cierto?, su gabinete presidencial realmente es un desastre, ¿no? Yo creo que todos podemos concordar, la mayoría de quienes en este caso hablamos sobre las políticas públicas a nivel nacional, realmente vemos que muy pocos ministros, creo que con ciertas excepciones muy claras, la mayoría desconocen justamente la administración pública y además, yo diría, más allá de que la apuesta puede ser interesante, ¿no?, pero poner gente joven que apenas ni siquiera ha terminado su carrera en puestos claves y en puestos muy complejos, nos puede hacer presumir o una cosa, la una, que efectivamente es una apuesta arriesgada que implica, ¿no es cierto?, cambiar de paradigmas, o la otra es tener algún tipo de, diríamos, ministro que no se convierta más que sí, en por allí recién se nombró en esta semana una viceministra de Energía, compleja área, complejos temas, de solamente 24 años de edad, recién graduada en, me parece que en Derecho en alguna de las universidades de Quito. Efectivamente, y el tema es, yo diría, y no con eso es una cuestión de discriminación ni nada de ello, yo creo que si es una persona experta en el tema, me pareciera que es muy posible efectivamente que una persona joven esté ahí. Sin embargo, inclusive por el área, me parece realmente una apuesta, si no arriesgada, como digo, lo que a mí me parece es que el presidente de la República está poniendo ministros que básicamente no le van, diríamos así, a establecer líneas desde los ministerios o que pueda, en este caso, contravenir cualquier tipo de disposición desde la presidencia. En pocas palabras, decir, tener un gabinete, ¿no?, que es una especie de apéndice nada más de lo que hace el presidente de la República. Y me parece que eso es un error, porque yo creo que siempre en política pública y en administración pública necesitas de tener, más allá de las posiciones políticas e ideológicas también, ¿no?, tener en este caso personas de confianza, pero personas también que conozcan del área, que sean buenos técnicos, políticos también evidentemente, pero que conozcan, ¿no?, y que puedan justamente convertirse en un gabinete, que puedan sugerir al presidente de la República e incluso en algún momento, ¿no es cierto?, contraponerse a las ideas del presidente de la República, ¿no es cierto?, con la finalidad de tener una mejor administración. Vayamos me parece que es muy difícil, ¿no? Sí, vayamos, doctor Solano, al otro tema propuesto por usted, poniendo el dedo en la llaga, se podría decir, a esa falta de protagonismo de los colegios profesionales en la vida del país, a ese silencio, a esa ausencia. Y aquí podríamos poner también a las universidades, muy venidas a menos. Las universidades están presentes
individualmente en presencias como la suya o diversos personajes que entrevistamos que están ligados a la academia, pero institucionalmente escuchamos criterios de la Universidad de Cuenca, de la Universidad Central, de alguna de las universidades de Guayaquil. La respuesta clarísima es no. No hay una presencia de las universidades para tratar de construir la opinión pública. No hay, en casos que son alarmantes en el país, como los de independencia judicial, el caso Muentes, qué es lo que está sucediendo con esto, esa ausencia institucional en temas que son relevantes para el país. Y está también allí la actuación de los partidos políticos que deberían ser materia de juzgamiento por parte de estos actores. Me refiero a las universidades, a los colegios profesionales. Es evidente la posición del Partido Social Cristiano jugándose en el caso Muentes. Acaba de publicar un comunicado en defensa del ex legislador Muentes en una posición que ha diferido con la actitud que mantuvo antes de la aparición de un audio que de alguna manera defendería la posición de Muentes. El Partido Social Cristiano ha escrito un comunicado que lo hizo público el pasado día jueves, rompiendo un poco la distancia que mantenía con este caso. Es un tema realmente digno de analizar. El Partido Social Cristiano publicó este comunicado redactándolo de tal manera que puede explicar su necesidad de defender a Muentes, ya sea porque quiere agradecerle por los servicios que prestó al Partido Social Cristiano y a su líder Jaime Nebot, o por alguna otra razón que desconocemos que les ha obligado a redactarlo. Pero sobre esto no hay juicios de valor, reiteramos, yendo al punto, sobre colegios profesionales, colegios de abogados o la academia. Bien, yo creo que son varios actores, estimado Gustavo, que en realidad tendrían que participar en la vida pública, ¿no? Yo decía en algún momento, lamentablemente estamos en una era de los idiotas actualmente. Y idiotas, ¿por qué? No lo vayan a tomar a mal, porque efectivamente probablemente alguna persona puede sacarlo de contexto. Pero idiotas, en este caso en la vieja Grecia, ¿no? Viene la palabra justamente del término idiotes, que significaba básicamente una persona que estaba aislada de la vida pública, ¿no? En ese momento en Grecia, efectivamente, las personas debían participar en la vida pública, ¿no? Y obviamente uno decía, hay una vida privada, ¿no es cierto? Una vida, en este caso, social y una vida pública. La vida privada, evidentemente, los aspectos más familiares, personales, una vida, en este caso, social de amigos, ¿no? De compañeros, y una vida pública que es la vida política. Entonces, en Grecia, evidentemente, todas las personas tenían que participar, y si no participabas, ¿no es cierto?, te veía justamente como alguien que está por fuera, ¿no es cierto?, de esa, digamos, de esa ética popular o de esa ética ciudadana, y le llamaban idiota. Lamentablemente, ahora estamos llenos de muchos idiotas en ese contexto, estimado Gustavo. La gente ve que la política, sobre todo, y no quiere decir con eso solamente la cuestión de lo político, lo estatal, o en este caso la política pública únicamente, sino todo lo que implica, ¿no es cierto?, la creación de normas, la generación de propuestas y obviamente pensar cómo debe ser justamente la sociedad. Entonces, lamentablemente, ante la mayoría de idiotas, decimos así, que no participan en la vida pública, Aristóteles decía, si es que los buenos no participan en política, en la vida pública, ¿quiénes van a tomarse el poder? ¿No? Son justamente, ¿no es cierto?, los más perversos, ¿no es cierto? Entonces, frente a ello, yo creo que el problema es que mucha de la gente buena, lamentablemente, no quiere participar en la vida pública y en la vida, en este caso, política. Y por eso es que inclusive, ¿no?, muy pocos de los que participan probablemente entonces están limitados a ciertos contextos. Entonces, evidentemente, incluso los gremios, ¿no es cierto?, hoy tienen una participación mucho más ínfima y su injerencia o su intervención o su interferencia es menor que la que existía hace años anteriores. Entonces, probablemente, ¿no es cierto?, como decía, ciertos gremios profesionales sí siguen existiendo, pero en el sentido de que te hacen la fiesta, ¿no?, de que te hacen el reconocimiento, probablemente, de que juegan fútbol los sábados y domingos, y eso es para lo que sirve el gremio. Y realmente nosotros sabemos que los gremios tienen
otra finalidad, o al menos cuando iniciaron los gremios, ¿no es cierto?, de profesionales, tenían otro tipo de finalidad, que era justamente rescatar, ¿no es cierto?, la valoración de la profesión, ¿no? Y eso yo creo que muy poco lo que se está haciendo realmente a nivel de los gremios. Y no digo de uno y otro, sino de yo creo que la generalidad y la gran mayoría de los gremios. Lo segundo, la cuestión de la academia. La academia en ese mismo sentido yo creo que es una academia también que básicamente no es crítica, ¿no? La academia se ha convertido básicamente también en una reproductora de la lógica del sistema actual. Entonces, no hay una academia crítica, ¿no? Y eso es lamentable, porque eso implica, ¿no es cierto?, que en las aulas lo único que estamos construyendo y lo que estamos generando es cientos y cientos o miles, ¿no es cierto?, de personas acríticas que igualmente, ¿no?, si no encuentran espacios para su politicidad, para su politización, ¿dónde lo van a hacer, estimado Gustavo? Si usted recuerda los años 60, 70, 80, hasta los 90 probablemente, ¿dónde se politizaban y dónde incluso surgían las figuras? Yo pongo solamente ciertos nombres, ¿no? Marcelo Cabrera, Paul Carrasco, en este caso Fernando Cordero, todos ellos, más allá de sus perspectivas políticas e ideológicas, se forjaron, por ejemplo, en la universidad. Se forjaron sus carreras ya, ¿no es cierto?, en las aulas universitarias, discutiendo sobre política. ¿Cuántos hoy de los, en este caso, grandes referentes probablemente de la política nacional tienen una vida política universitaria? Muy pocos. Probablemente, diríamos así, excepciones. Entonces, claro, tenemos una política de TikTok, tenemos una política de TikTokers, más de políticos, o digamos menos de políticos y más de TikTokers, más de influencers y menos realmente de gestores de la política pública, porque eso es lo que hay, es lo que se ha formado. Fernando Carrión, un distinguido educador, profesor de la Flaxo, en entrevista hace 2 días, me parece, en este medio de comunicación, hablaba sobre la situación de la academia, refiriéndose al conflicto por la elección de autoridades en la Universidad Central, que se ha vuelto ya un escándalo que no termina. Lo calificó como un reflejo de la desinstitucionalización del país y justificaba en esto la pérdida de peso en la opinión pública de esta universidad. Rectores o rectoras narcisistas que no se salen de su burbuja para enfocar y hablar institucionalmente sobre las duras realidades del país, es lo que estamos viendo. Sí, y sobre todo me parece preocupante en las universidades públicas, ¿no? Porque las universidades públicas justamente deberían tener esa finalidad, ¿no? De construir, diríamos así, ¿no es cierto?, una idea de lo público y defender evidentemente principios fundamentales. La autonomía universitaria, estimado Gustavo, que ha sido tan incluso defendida y que ha costado incluso vidas de estudiantes por defender la autonomía universitaria. Hoy, prácticamente, diríamos así, la mayoría de universidades públicas, ¿no es cierto?, hace un mutis por el foro y no dice absolutamente nada del tema de la autonomía universitaria. Yo creo que en el caso de universidades privadas es distinto. En cambio, ahí más bien hay un régimen, diríamos, de mayor autonomía. Pero en las universidades públicas, muy poco, estimado Gustavo. Y lamentablemente, ¿no es cierto?, eso hace o se demanda efectivamente de que las universidades se han constituido también, ¿no es cierto?, como digo, en una especie de maquinaria o, si ustedes quieren, de fábrica, ¿no es cierto?, de producción de profesionales acríticos. Y claro, y ahí va el problema también conectado a lo tercero, que sean los partidos políticos. Entonces, claro, forjamos sí estudiantes en un sentido técnico, pero no formamos efectivamente ciudadanos críticos frente a la realidad. Y claro, entonces ante ello tenemos una ética muy desvalorada. Tenemos personas con un gran conocimiento técnico probablemente. En los últimos años probablemente se ha mejorado en esa parte, pero en la eticidad y la politicidad muy venidamente. Sí, y por eso tenemos se va perdiendo el pensamiento crítico tan necesario para la correcta construcción de una sociedad. Claro, estimado Gustavo, o sea, más allá de que uno puede estar disconforme con cualquier gobierno, el tema es pensar en el proyecto de sociedad y en un proyecto en el cual pensemos a futuro. ¿Por qué la gente empieza a irse a este país? Es porque no ve futuro en el país, porque no ve certeza en el país, porque no hay institucionalidad que le garantice que en 10 o 15 años, si es que trabaja efectivamente en una empresa, va a tener la posibilidad de el día de hoy ser, ¿no es cierto?, probablemente un administrativo, simplemente, y luego puede ser un gerente, porque no hay esa certeza, no se garantiza nada. Y obviamente las instituciones que están llamadas a proteger los derechos tampoco lo hacen. Entonces, claro, frente a esa situación, yo creo que construimos justamente estos ciudadanos
que no son críticos y que claramente se suman a cualquier perspectiva política. Entonces, claro, estos ciudadanos que salen de las universidades probablemente irán luego a los partidos políticos y en los partidos políticos encontrarán lo que ellos quieren, no lo que los partidos políticos están proponiendo, ¿no? Sino que estos partidos políticos se convierten única y exclusivamente en lo que ya muchos dicen, ¿no? En vehículos electorales. Bien. Entonces, claro, ante también esta crisis de, obviamente, los gremios, la crisis en la academia, los partidos políticos también están venido a menos. ¿Qué partido, estimado Gustavo, está formando cuadros políticos jóvenes para justamente empezar a pensar en los cuadros políticos del futuro? Más allá de que sean de derecha, de izquierda o de centro, prácticamente no hay un partido político que yo conozca que esté generando escuelas de formación, canteras políticas que nos permitan formar, más allá de que puedan ser buenos tiktokeros, que eso es, digamos, en el tema de marketing político no entro, y eso obviamente ya se puede utilizar como una estrategia, un instrumento. Pero lo que necesitamos es efectivamente partidos políticos que formen cuadros políticos que puedan justamente responder ante las necesidades del país y que no sean únicamente, ¿no es cierto?, entonces, cuadros que puedan ser simplemente incluso desechables, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Solano. Queremos agradecer, el tiempo se nos ha agotado. Muy amable por su presencia. Muchísimas gracias, querido Gustavo. Un buen día. Declaraciones del abogado Vicente Solano, PhD. Es académico de la Universidad Politécnica Salesiana y la Universidad Simón Bolívar, experto en teoría política y derecho constitucional.